tardes para todas y para todos. Creo que esta plenaria refleja muy bien el sentimiento, yo creo, de la mayoría de los colombianos, que queremos dedicarnos a lo importante y dejar de discutir sobre este tema, que queremos hablar de temas de electrificación rural, que queremos hablar de vías terciarias, que queremos dedicarnos a una discusión a profundidad del Plan Nacional de Desarrollo en vez de seguir discutiendo sobre estas objeciones. Voy a tratar de ser muy breve porque creo mis colegas ya han entrado en suficiente detalle y lo que quiero simplemente es ofrecerles evidencia concreta de por qué en cada una de las objeciones no estamos ante una objeción a una ley estatutaria por inconveniencia, estamos en realidad ante objeciones o a una sentencia o varias sentencias de la Corte Constitucional o ante la Constitución misma. Brevemente, la primera objeción sobre reparaciones, lo que señala el documento del presidente es que objeta la ley porque omite incluir expresamente la obligación de los excombatientes de las FARC de reparar. Sin embargo, cuando uno mira los textos constitucionales y de la jurisprudencia, se da cuenta que esa obligación es clara. La Constitución establece específicamente una excepción para los rasos, es decir, tanto militares que hayan cometido delitos en el conflicto armado o exguerrilleros rasos que no sean objeto de persecución ante el tribunal, sino que sean objeto de amnistías, de indultos o de renuncia a la persecución penal. Ellos no tienen esa obligación de indemnizar, pero frente a quienes tienen mayor responsabilidad en el tribunal, la jurisprudencia ha sido clara. Dice, se puede limitar esa responsabilidad frente a los pequeños, pero hay un deber de entregar bienes de manera colectiva, hay un deber de cumplir con las condiciones del sistema, hay un deber de cumplir con el componente restaurativo de la sanción y como lo dijo la última sentencia de la Corte Constitucional hace tan solo poco más de una semana, en todo caso la Fiscalía tiene la obligación de perseguir esos bienes con base en la extinción de dominio y que esos bienes tengan como finalidad la reparación de las víctimas. De ahí que si ustedes se dan cuenta, hay claramente 4 reglas establecidas frente a este tema. Primero, frente a los rasos, tanto guerrilleros como militares, porque no se nos olvide que de aceptar esta objeción podríamos terminar afectando a los miembros de la fuerza pública rasos, que están hoy más de 1.900 de ellos sometidos ante la JEP y que podrían terminar ellos con su propio patrimonio teniendo que indemnizar. Segundo, que las FARC de manera colectiva entrega bienes para la reparación, que la Fiscalía procede con la extinción de dominio y que en todo caso uno a uno se verifica si han cumplido o no con el régimen de condicionalidad. Sobre el tema de selección, y yo creo que esta es una de las objeciones más graves que de nuevo afecta de manera más gravosa es a los miembros de la fuerza pública, porque el esquema de selección lo que establece es concentrarse en máximos responsables. Frente a quienes no son máximos responsables de la guerrilla, procede la amnistía, procede el indulto. Pero frente a quienes no son máximos responsables de agentes del Estado de militares, no procede ni la amnistía ni el indulto. Lo único que procedería es la renuncia a la persecución penal. ¿Qué establece entonces la objeción? Dice que la renuncia solo podría proceder cuando se investigó bajo estándares de debida diligencia, pero se inventa el presidente un requisito que no existe ni en la jurisprudencia ni en la Constitución, porque dicho sea de paso, la selección existe, como ya lo han dicho mis colegas, desde el 2012 con el llamado Marco Jurídico para la Paz, que establece el marco que a la terminación de las hostilidades debemos concentrarnos en los máximos responsables de los crímenes más graves, de tal forma que no se genere impunidad de facto. De alguna manera la Corte Constitucional específicamente en el 2013 lo avaló, señaló que esa es la única manera de develar patrones de macrocriminalidad, que no se aplica esa renuncia a los máximos responsables, solo a quienes tienen un nivel menor de responsabilidad. Ha señalado adicionalmente la jurisprudencia que hay que, digamos, evitar esa impunidad de facto, que en un contexto masivo de violaciones sería imposible investigar uno a uno, hecho a hecho, caso a caso.
La propia experiencia de Justicia y Paz nos lo ha demostrado. Antes de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, los cálculos eran que al ritmo al que íbamos nos íbamos a tardar más de 99 años en agotar solo el proceso de imputaciones y que por lo tanto teníamos era que concentrarnos en lo importante. El fiscal general de la Nación ha dicho que es que la Corte Penal Internacional va a intervenir, es lo contrario. El vicefiscal de la Corte Penal Internacional ha señalado que justamente Colombia está aplicando a nivel nacional su propia política de concentrarse desde un inicio en los máximos responsables de los crímenes más graves. Y lo leo textual: la evaluación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en materia de admisibilidad estará limitada desde el punto de vista práctico a aquellos casos que potencialmente estén abarcados por nuestra política de investigar y enjuiciar a los más responsables de los crímenes más graves. Es decir, que la selección es lo que nos protege de la intervención de la Fiscalía de la CPI. Por eso la selección permite cumplir de manera efectiva con el deber de investigar, juzgar y sancionar, evita que el Tribunal para la Paz colapse, porque todos los casos van a la JEP, pero al tribunal solo van los de los máximos responsables, permite develar estructuras de macrocriminalidad, permite agilizar la administración de justicia, evita que la CPI intervenga. Sobre los listados, ya también mis colegas han sido claros, pero lo que dice la objeción es que la ley deja dudas sobre el alcance de la facultad atribuida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No hay ninguna duda, la Corte Constitucional fue muy clara. Lo que estableció la sentencia es que cuando hacía referencia la ley estatutaria, que en ningún caso la Sala de Amnistía podrá considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación, la Corte dijo, pues hay unas excepciones, hay unos casos excepcionales. ¿Qué termina siendo la regla hoy? La inclusión por parte de la JEP de personas no acreditadas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una excepción en casos de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque prevalece la competencia de la JEP sobre la regla administrativa de establecimiento de los listados. La Corte ha dicho eso protege el debido proceso, protege la independencia y la autonomía judicial y busca garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero dicho sea de paso, estamos haciendo toda esta discusión cuando es en todo caso una excepción. La cuarta, el rol de la Fiscalía. El fiscal ha dicho que le va a tocar decirle a la Corte Penal Internacional que le prohibieron investigar, que ya tiene que suspender todos los casos porque, dice en las objeciones, no se precisa qué tipo de diligencias judiciales se han autorizado y cuáles no. Pues la sentencia es clarísima. La sentencia dice que hay que hallar un punto medio entre la necesidad de seguir investigando y la necesidad de evitar un choque de trenes. Por lo cual específicamente concluye que la Fiscalía continúa investigando, continúa recolectando pruebas y lo que no puede hacer es proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas, proferir imputaciones o acusaciones, citar a interrogatorios. Es decir, la tal ausencia de claridad no existe. Es clarísimo que debe seguir investigando, debe seguir recolectando pruebas, pero que hay una serie de diligencias judiciales específicas que no puede practicar. La quinta, el tema de pruebas y extradición. En esta sí que la Corte ha reiterado de todas las maneras posibles. Se ha dicho que la ley no delimita la facultad de practicar pruebas. No, justamente la Corte Constitucional en 3 oportunidades distintas ha dicho que claro que podrá decretar todas las pruebas, que tiene acceso a todos los elementos materiales probatorios y que eso, la finalidad de esas pruebas es determinar si existió un hecho cometido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Es decir, existe una garantía de no extradición por hechos cometidos con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Esa garantía no cobija hechos cometidos con posterioridad. Le corresponde a la JEP establecer a través de pruebas si ese hecho se cometió y en todo caso, para poder hacerlo, pues tiene que recolectar o a tener acceso a todo el elemento material probatorio. ¿Que esa no era la práctica con Estados Unidos? Sí, pero es que nuestra Constitución cambió y justamente las relaciones bilaterales seguían por un principio básico de soberanía nacional y de que si este poder derivado constituyente reformó la Constitución, pues hay que tomar las medidas para que la relación bilateral refleje ese cambio constitucional. Y la última, extradición de agentes del Estado. Dice la objeción que la ley no precisa en qué oportunidad procesal se debe hacer la manifestación de ofrecimiento de esa verdad. La jurisprudencia es clara. Durante todo el tiempo en el que, ojo, agentes del Estado
militares, terceros civiles estén contando la verdad, no pueden ser extraditados. Aquí hay que hacer varias precisiones. Primero, la garantía de no extradición es más fuerte frente a agentes del Estado, militares y terceros civiles que guerrilleros. Un guerrillero que está contando la verdad, así esté contando la verdad, si cometió un delito posterior, podría ser extraditado. Aquí, frente a agentes del Estado, si está contando la verdad, no puede ser extraditado. Y esa es la disposición que el gobierno quiere objetar. Esta norma no aplica a los excombatientes de las FARC. Mientras los agentes del Estado estén ofreciendo verdad, se mantiene esa garantía de no extradición y su finalidad es que extraditemos la verdad. Entonces, yo cierro con esto. Yo celebro que estemos llegando al fin de esta discusión que nos ha, eliminado la posibilidad. Un minuto, doctora, para que culmine su intervención. Celebro que estemos ya cerrando esta discusión. Me sumo a los llamados de mis colegas a firmar un gran acuerdo nacional por la paz que nos concentre a todas las fuerzas políticas y no solo a uno, que no sea una notificación de este Congreso, sino sea una invitación a dialogar, que no sea con reformas constitucionales que pongan en riesgo la esencia del acuerdo, sino con reformas legales, que no sea con maniobras dilatorias y que cierre definitivamente la discusión del marco normativo sobre la paz para que podamos concentrarnos en lo importante, transformar los territorios más afectados por la guerra. Muchísimas gracias. A usted, doctora Juanita.